Colombia el salario mínimo sube cerca de un 23.8% y hoy vamos a analizar qué fue lo que pasó con ese aumento. Vamos a hablarlo desde la microeconomía aplicada. ¿Qué implica este aumento cuando aterriza en una tienda de barrio, un abasto, un pequeño almacén de ropa o las pymes o MIPYMES, que son más del 80-90% de las empresas del país? Para un pequeño negocio el salario no es solo el número que recibe el trabajador. El salario está compuesto por el salario base, la seguridad social, las prestaciones, los recargos, y todo eso es el costo laboral total. Cuando el salario mínimo sube casi un 24%, el costo real por trabajador aumenta varios cientos de miles de pesos al mes. Ese dinero no aparece por decreto, sale del flujo de caja del negocio. En microeconomía hay una regla básica: un salario es sostenible solo si está respaldado por productividad. ¿Eso qué quiere decir? Si un trabajador genera 2 millones en valor, pero ahora cuesta 2.2 millones, el negocio entra en pérdida. El problema no es un asunto moral, es un asunto matemático. Si el costo laboral sube más que la utilidad, el aumento no se paga con buena intención, se paga con precios más altos, menos empleo, con menor inversión. Ante este escenario, el pequeño empresario solo tiene unas pocas salidas reales. Y vamos a analizar esas opciones. 1. Subir precios. Eso puede producir una menor demanda. 2. Reducir horas o personal, que eso puede generar menos empleo. 3. Contratar menos, que es un freno al crecimiento. Y 4. Informalizar, que es salir de la legalidad. No son decisiones ideológicas, son respuestas racionales a incentivos económicos. Ahora vamos a ver qué pasa en el impacto al emprendimiento y la creación de empresas. Este tipo de aumentos eleva una barrera silenciosa, la barrera para crear empresa. Cuando el costo mínimo legal del trabajo es alto, el emprendimiento nace más pequeño, contrata menos y tarda mucho más en crecer. Los más afectados suelen ser los jóvenes, los trabajadores con menor experiencia y las microempresas. No porque valgan menos, sino porque su productividad inicial no alcanza el nuevo costo mínimo legal. Dicho esto, seamos claros: si existe un escenario ideal en el que aumentar el salario mínimo no se convierte en una carga para el empleador, ese escenario ideal sería algo como esto: cuando el aumento del salario mínimo está alineado con aumentos reales de productividad y no solo con decisiones políticas. Pero aquí se necesitan unas condiciones clave, condiciones que tienen mucho que ver con las políticas de gobierno. 1. Productividad laboral creciente. Cada trabajador produce más valor por hora trabajada. 2. Menores costos no salariales. ¿Eso qué quiere decir? Reducción de cargas para fiscales y rigideces que encarecen la formalidad. 3. Entorno pro empresa y pro inversión. Menos incertidumbre, reglas claras e incentivos para crecer. Crecimiento económico sostenido. Más demanda, más ventas, más margen para absorber costos. Cuando el salario sube porque la economía produce más, el empleador no lo vive como una carga, sino como una consecuencia natural del crecimiento. Mientras ese escenario ideal llega, los empresarios se ven obligados a adaptarse. Y aquí hay varias opciones reales. 1. Mejorar productividad antes de contratar. 2. Automatizar tareas, no personas. Algo que impacta muchísimo la posibilidad de crear nuevos empleos. Crecer por etapas, modelos más flexibles y enfocarse en margen, no solo en ventas. Ahora, se ha hablado mucho de teoría económica que se ha ideologizado mucho últimamente, pero hay que entenderla en su contexto y aquí varios nombres saltan a la luz. El primero, John Maynard Keynes, sostenía que el mercado no siempre se autocorrige en el corto plazo. En momentos de crisis, cuando el consumo y la inversión caen, la economía puede quedar atrapada en altos niveles de desempleo. En ese contexto, Keynes proponía una intervención temporal del Estado mediante gasto público para reactivar la demanda. En contraste, economistas como Friedrich Hayek advertían que la intervención estatal distorsiona las señales del mercado. Para esta visión, los precios y salarios transmiten información clave y permitir su ajuste, aunque sea doloroso, es necesario para un crecimiento sostenible. En el fondo, el debate no es ideológico, sino sobre qué riesgo es mayor: estancamiento por falta de demanda o la distorsión prolongada causada por la intervención. Y una aclaración histórica: Keynes no era marxista, era británico y profundamente capitalista. El fuerte del salario mínimo puede tener muy buenas intenciones, pero sin productividad, sin crecimiento y sin alivio a las pymes, termina afectando el empleo formal y la creación de empresa. La economía no se transforma por decreto, se transforma cuando los incentivos están bien alineados.